Buenas tardes, hermanos. Nuevamente gracias por estar pendientes y anhelantes, sobre todo de buscar al Señor, de buscar su palabra y que nos hable a través de ella. Mire, me incluyo porque cada martes es una bendición para mi vida también el poder compartir algo que el Señor me ha permitido entender, algún rema o algo que ha hablado a mi corazón. Y en esta oportunidad así es. Fíjese que sabemos, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Para enseñarnos, para redarguirnos y para instruirnos, ¿verdad? Que todo lo que el Señor nos ha dejado son enseñanzas prácticas para nuestra vida y de alguna manera una guía de cómo Él espera o cómo Él anhela que nosotros nos desenvolvamos en nuestro caminar cristiano. Y leyendo en Primera de Timoteo, en el verso 2 más o menos, Pablo está dando una instrucción a los hombres en general, ¿verdad? De cómo deberían de comportarse, qué es lo que deberían de hacer para agradar a Dios. Y si usted me acompaña a Primera de Timoteo 2, 3 y 4, dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces, mire, el anhelo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que todos lleguemos a conocer la verdad, como dice ahí, ¿verdad? Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad nos libertará. Pero también el conocer la verdad nos va a llevar a vivir una vida como a Dios le agrada, ¿verdad? Tal vez en nuestro caminar fuimos enseñados, sobre todo las mujeres, ¿verdad? A comportarse de cierta manera, a actuar de cierta manera, ya sea que la enseñanza ha sido buena o mala. Pero la verdad es que el único parámetro, el único termómetro que nos debería enseñar a nosotros, hombres y mujeres, es la palabra. Y si usted me acompaña más adelante, en el verso 5, el apóstol Pablo sigue diciendo, hablando de la mujer en este caso, ¿verdad? Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Y cuando buscamos esta palabra engendrando, es la palabra griega 5042, que es tecnogonía, y significa maternidad, desempeño de los deberes maternos, engendrar hijo. Tecnón, que significa, viene de una palabra que es tecnón, que significa hijo, y de una raíz genu, donde genao es engendrar, denota tener hijos, implica los deberes de la maternidad mediante la función maternal. Le resalté esta última parte, porque este verso, cuando dice la mujer se salvará engendrando hijos, mire, yo creo que no quiere decir que se dedique a engendrar y dar a los hijos, porque si no, las más, con más hijos serían más salvos, digamos así, más salvas, o tendrían más prioridades en el cielo, ¿verdad? Y no creo que sea así. Yo creo que la palabra de Dios, ¿qué pasaría con los que incluso no han podido tener hijos, verdad? Yo creo que la palabra de Dios siempre tenemos que meter un poquito más debajo de la letra y tratar de escudriñar un poco más lo que significa y entender. Y por eso es que nosotros vamos e investigamos en el hebreo, en el griego o en diferentes versiones para entender un poquito más de qué se trata. Y si usted me acompaña a 1 de Timoteo siempre, verso 2.15, en la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Entonces, mire, aquí me deja ver un poquito más claro lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en el verso al referirse que la mujer se va a salvar engendrando hijos. No significa, como hablamos, ¿verdad?, tener el montón de hijos, porque ¿qué pasaría con las que no pueden tener? No se van a salvar. Y sabemos que la salvación ya fue pagada completamente por el Señor Jesucristo. Pero nos lleva de alguna manera a tratar de entender cuál era el propósito original de la mujer, que Dios tenía para la mujer. Y es el que se comporte como una madre, el que funja o que cumpla esa función de madre. Mire, acompáñeme a Jueces 5:7 para apoyar un poquito este verso. Dice: faltaron los jefes de Israel, faltaron hasta que surgiste tú, oh Débora, surgiste como madre en Israel. Mire, este verso a mí me gusta mucho porque habla de Débora y habla de una mujer que vamos a ver más adelante sus funciones. Ella, si usted le pasa una lupa, como hacemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Y nos encanta tratar de examinar cómo están los demás, ¿verdad? Pero a veces no vemos cómo estamos nosotros. Pero si examináramos a esta mujer, vemos aquí que tenía un montón de características que la hacían una líder de alguna manera. En el verso 4 dice: y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Mire, aquí está dando como un currículum de esta mujer. Y dice: era gobernante,
Era jueza, dice otras versiones, en vez de gobernante, dice que juzgaba a Israel. Habla de que era esposa, significa de alguna manera que reconocía y se sujetaba a su esposo, porque a pesar de que era líder, dice mujer de Lapidot, ¿qué necesidad había de reconocer en la Biblia o dejar plasmado en la Biblia que tenía un esposo? Yo pienso que nos está dando a entender que pues se sujetaba, que aunque cumplía su función no se le iba a la cabeza diciendo yo sirvo, yo funciono, yo hago, yo tengo privilegios, yo tengo cargos incluso, o trasladándolo a la actualidad, yo gano más, yo aporto más para la casa. No, ella juzgaba, ella tenía esos privilegios, pero sin embargo se sujetaba. Y está catalogada cuando leemos el libro de los jueces, que es donde está esta historia, menciona a hombres en general, pero menciona a Débora entre ellos como uno de los jueces de Israel. Y cuando habla de los jueces, eran líderes que Dios levantaba y que mientras ellos estaban vivos y ejercían su liderazgo, el pueblo de Israel permanecía fiel a Dios y no se apartaba de los caminos de Dios y seguían buscando a Dios. Pero relata la palabra que cuando moría ese juez, el pueblo de Israel se volvía otra vez a los ídolos y en pos de otros dioses. Entonces, esta mujer, como pocas en la Biblia que se mencionan, tenía ese privilegio, tenía esa unción, digamos así, de parte de Dios de liderar a un pueblo y de mantenerlos fieles al Señor. Pero le veíamos en el verso, estamos en el verso 4 cuando habla del currículum de Débora de alguna manera, pero en el capítulo 4 y en el capítulo 5, a pesar de que era intachable, digámoslo así, en su desempeño, en su labor, en el capítulo 5 dice, faltaron los jueces de Israel. Cuando habla de jueces, habla de líderes. Entonces, aunque ella estaba juzgando al pueblo, no había líderes con ella, no había quien se levantara, no había quien liderara, no habían jefes que orientaran al pueblo. Dice, faltaron hasta que surgiste tú, Débora, surgiste como una madre en Israel. Entonces, hasta que Débora no tomó esa función que Dios nos regaló a las mujeres, de ser madres, y no habla solo de engendrar hijos, sino que de cumplir ese papel de madre, ese papel que no puede cumplirlo un varón, ese papel que no puede cumplirlo un líder incluso espiritual, ese papel que no puede cumplirlo más que alguien que tiene ese ADN, esa genética interna de ser madre. Y mire, cuando traté de investigar un poquito más a qué se refería eso de ser madre, me fui a internet porque ahí dice que Google lo sabe todo, ¿verdad? Y empecé a buscar y encontré un significado que tal vez no viene de la Real Academia Española ni nada así, pero me encantó la definición que tiene. Y decía, funciones de una madre. El rol de una madre es ser una guía para los hijos, ayudarles a ser independientes, transmitirles amor y respeto. Estas tres cosas son básicas en la crianza de los hijos y no dependen del nivel social o cultural de la madre. Mire, me gustó por lo que dice acá. La función de madre es ser una guía para sus hijos. No se trata de hacer mini versiones nuestras. No se trata de hacer clones, sino se trata de ayudarlos a ser independientes, pero guiarlos en el buen camino, enseñarlo con buenos principios para que cuando ellos más adelante escojan su propio camino y tomen sus propias decisiones, nunca se aparten de la palabra. Y mire, me gustaba cómo dice aquí, porque dice que hasta que yo Débora, dice algunas versiones, no me levanté como madre sobre Israel. Hay otras versiones que dicen, como dice hasta que no surgí como madre, ya estaba en funciones, ejercía, pero no se había levantado, no había surgido. Y hay una versión que dice, me puse en pie como una madre, hasta que ella no se paró, hasta que ella no cuando habla de alguien de levantarse, lo comparamos a veces como que se ciñó para la batalla, ¿verdad? Se apretó el cincho y se puso valiente, digamos, y empezó a cumplir el papel de madre, la función que Dios había preparado para ella. Entonces, mire, cuando conocemos realmente que nos ha sido entregado el enorme privilegio, sobre todo con nuestros hijos en nuestra casa, de ser madres, no solo darlos a luz, no solo encargarnos de que tengan su comida, de que tengan su vestido, sino el ejercer esa función de madre que Dios preparó, tratamos de entender un poquito más qué significa. Vimos que era prepararlos para que sean independientes, vimos que era ser una guía, pero yo sé que
hay cosas más importantes y más trascendentes que también involucra. Por supuesto que esta definición no lo saqué de ningún diccionario cristiano ni de la Biblia, sino de lo que el mundo, digámoslo así, define como una función de la madre. Pero sabemos que una de las principales funciones de la madre es enseñarles el camino. Nosotros debemos de presentarles a nuestros hijos desde pequeños el Dios vivo que nosotros conocemos y tener el cuidado de que no sea una religión, que no sea un Dios de oídas, ¿verdad? Sino que sea un Dios real en sus vidas, que puedan llegar a conocerlo y tener una relación personal con Él, que puedan ser guiados por el Espíritu Santo, que mire, cuando no sepan, al principio un niño no sabe tomar decisiones, usted viene y le saca su ropa y le dice, esto te pones. A mí lo he visto en el proceso de mis hijos, ¿verdad? Uno se acostumbra a vestirlos y a sacarle sus cosas. Y me pasó con uno de ellos que cuando le dije, saca tu ropa, no sabía cómo combinarse la ropa o cómo ponérsela o qué hacer. Y eso es un ejemplo pequeño y sencillo, pero nuestra tarea de madre es habilitarlos, no solo para que escojan la ropa, sino para que empiecen a tomar decisiones sabias, decisiones en el temor y en el amor de Dios, que conozcan a un Dios vivo, a un Dios de amor y misericordia, pero que en el camino que lleguen a conocer en su plenitud a Dios, empiecen a crecer en el temor de Dios también, ¿verdad? En saber que Dios los ve donde quiera que estén, en el que ellos entiendan que a pesar de que tal vez sus amigos vienen y hacen lo que quieran, ellos tienen un Dios que los ama, pero también un Dios que los vigila de cerca y un Dios que no se le escapa nada de sus manos, ¿verdad? Entonces, que tengan una relación con Dios, pero instruirlos en el principio de su camino. Mire cómo dice Proverbios 22:6, esta versión dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay otra versión que dice, instruye al niño en el principio de su camino y cuando sea viejo no se apartará. Y el apóstol mencionaba una vez, mire, yo no lo había entendido así hasta que él lo explicó así y me abrió un poco mi panorama, que yo lo leía, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará, como que fuera un camino continuo. Yo le doy la instrucción y se va a permanecer fiel sin apartarse y qué bendición y gloria a Dios si así es. Pero el apóstol decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dándonos a entender de alguna manera que en el proceso de joven, de niño, en la instrucción y viejo, pudo haberse apartado en el camino, en ese pedazo de en medio, pero que aún de viejo, y vamos a ver algunos ejemplos ahí, él regresa, él se recuerda de la instrucción que recibió de su madre, de la enseñanza en el principio de su camino y se vuelve en pos del Señor. Mira esta versión, me encanta cómo dice, Proverbios 22:6, Biblia, lenguaje sencillo. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Entonces, mire, la función se la dan a la madre, porque la madre, yo sé que el padre también es importante, el padre da la doctrina, da principios que dejan marcado el corazón de sus hijos también, no lo estamos haciendo a un lado, pero como es un servicio de damas, ¿verdad? Estamos hablando a las mujeres. La forma como una madre puede marcar, enseñar e instruir a su hijo no se va a olvidar, va a quedar grabado en su corazón, aunque se pierda en el camino, aunque se pelee, aunque lo que sea, esa enseñanza va a quedar grabada y se lo voy a demostrar con unos versos más adelante. Esa palabra instruir es la palabra hebrea 2596, que es hanak, y significa iniciar o disciplinar. Y cuando hablamos de iniciar, hablamos del inicio de su camino, ¿verdad? Pero también habla de disciplinar. Y mire, yo quisiera aquí ponerle una lupa de alguna manera a esta primera descripción donde dice iniciar o disciplinar. Yo no sé si se ha topado con mamás o con mamás, sobre todo los que tuvieron sus hijos ya en una edad un poquito más avanzada. Y como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Le alcahuetean a su hijo muchas actitudes. Porque está chiquito, ya cuando sea grande lo corrijo. Más adelante le enseño, ahorita no entiende. Y mire, realmente se le hace un gran daño. Porque dice la palabra que es muy directa y muy cierta, ¿verdad? Cuando dice el niño malcriado, dice, es vergüenza de su madre. No dice que es vergüenza del papá, dice que es vergüenza de la mamá. Porque es la mamá la que tiene que empezar desde muy pequeño, como dice aquí, instruirlo, iniciarlo en la disciplina, corregirlo. Obviamente, mire, si tiene 1 año no lo va a agarrar a cinchazos cuando hizo algo, ¿verdad? Sabemos que primero se le da una instrucción, luego se le corrige y pues luego se le disciplina. Pero hay que darle una instrucción desde muy pequeño y decirle, mira, esto se hace, esto no se hace, esto es correcto, esto es incorrecto. Porque si uno no los enseña, ¿quién les va a enseñar?
Mire, con mis hijos hablamos hace unos días y comentábamos y se molestan entre ellos, ¿verdad? Porque cuando le hace algo a alguien y le decía, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Le dice uno al otro, gracias, contesta el otro. Entonces, haciendo como de alguna manera una especie de chiste, ¿verdad? Porque hablamos que así se le hace a los chiquitos. Si uno no empieza desde muy pequeños con ellos, ellos no van a aprender a agradecer. No es algo que se traiga, sino que uno tiene que hacerlo desde la casa. Entonces es bien importante iniciar desde muy pequeños con la disciplina, empezar a enseñarlos en el camino. Ya de grandes, muy difícilmente va a corregirlos. Como dice el viejo y conocido refrán, ¿verdad? Árbol que crece torcido, no se le caen los pajaritos, ¿verdad? Ni sirve para columpio, ¿verdad? Sino que nunca se endereza. Por mucho que trate, si ya empezó a crecer torcido, muy difícilmente lo va a enderezar. Pero si usted desde el principio empieza a ponerle su varita para que se vaya alineando, pues el árbol se va a enderezar. Pero ya más adelante, muy difícil. Significa también dedicar. Y mire, cuando habla de dedicar, es apartar, consagrar, entregárselo al Señor. Nosotros en la congregación tenemos esa enseñanza, ¿verdad? No costumbre, sino es enseñanza, que cuando el hijo es pequeñito, y muchas veces a los 40 días, cuando ya es recomendable que el niño salga, usted va y lo presenta en la iglesia. Y realmente esa presentación no es solamente decir, miren, me nació un hijo, sino que es una consagración y levantarlo delante del Señor y decirle, Señor, aquí está. Lo vengo atando a tu altar para que en todo su camino nunca se aparte de ti. Este hijo es consagrado, es apartado, es marcado, es entregado a ti. Y el Señor en su infinita misericordia se toma eso en serio y empieza a tomar al niño desde muy joven, a enseñarle, a guardarle, a protegerlo. Dice que él envía a sus ángeles alrededor para que lo guarden en todo su camino. Pero depende de una madre y de un padre también, que decidan dedicar a su hijo en el Señor. Significa también instruir, que ya vimos que es darle una enseñanza, ¿verdad? Irle enseñando, adiestrando, preparando. Y significa adiestrar. Adiestrar significa enseñar a alguien a ser diestro en algo, especialmente en una habilidad manual, un ejercicio físico, por ejemplo. Y mire, adiestrar a nuestros hijos que sean buenos, no sé, por decirle algo, en clases de karate, está bien, si usted lo quiere. Adiestrarlo a que tome clases de música, está bien, si usted quiere. Adiestrarlo a que sea hábil dibujando, está bien. Pero yo creo que la función de madre va más allá. Y aquí es donde pongo yo un gran paréntesis y un llamado de atención, que es tal vez como la esencia del tema. Y es adiestrar a nuestros hijos en el llamado que Dios les dio. Mire, Dios tiene planes perfectos para cada uno de nuestros hijos. Cada uno es diferente, cada uno viene con un propósito diferente, cada uno es individual. Yo tengo gemelos y yo no puedo pretender que ellos sean iguales en todo. Yo le voy a compartir algo que me acordaba cuando estaba haciendo el tema. Hace muchos años, estaban bien chiquitos los dos, íbamos para el colegio en el camino. Y yo los venía oyendo cómo venían platicando y estaban diciendo que querían ser el uno cuando fuera grande, ¿verdad? Y el otro igual. Entonces uno de ellos decía que iba a ser veterinario, que iba a ser bombero y que iba a ser futbolista y que iba a ser pastor. Yo solo los venía oyendo. Y el otro dijo, yo voy a ser policía y voy a ser futbolista y también voy a ser pastor. Buena idea, le dice uno al otro. Así si un día yo no puedo ir a predicar, te toca a ti, le dice. Entonces ellos ya se habían arreglado el paquete incluso para que los cubrieran en su llamado. Pero mire, qué bonito suena. Pero ellos que nacieron, se formaron juntos, crecieron juntos, nacieron juntos y han crecido juntos, ¿no tienen el mismo llamado? No, puede que sí, pero yo no puedo pretender como mamá que los dos vayan a ser iguales. Mire, a uno le encanta dibujar y al otro le encanta pintar. Entonces un día hicieron uno su libro y uno estaba haciendo su juego y él dibujaba, uno dirigía al otro los dibujos, él hacía los dibujos y el otro lo pintaba. Entonces detalles tan pequeñitos, trasladémoslo a lo espiritual. ¿Qué dones, qué llamado, qué ministerio, qué talentos puso Dios en cada uno de tus hijos? Ya los conoces, ya el Señor te reveló. Y si no lo ha hecho, este es un llamado, yo creo que de parte de Dios para todos nosotros, para que le pidamos al Señor, que es bueno y su misericordia es para siempre, para que nos revele el don y talento, ministerio y llamado de cada uno de ellos, porque cada uno tiene un propósito en la tierra. Ninguno de ellos vino a pasar aquí la tierra solo para llegar al cielo. Cada uno de ellos tiene una función especial. Y como madre nos toca entender
¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es ese ministerio? Para adiestrarlos en ese llamado de Dios, en ese plan especial de Dios, para que ellos sean diestros, para que sean aptos, para que desarrollen esa habilidad y lleguen a alcanzar lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Entonces, mire, aquí encontré alguna lista de mamás, digámoslo así, madres en la Biblia, que entendieron el propósito de Dios perfecto. Se lo trasladaron a sus hijos y los ayudaron a alcanzar ese llamado, ese ministerio, ese don. Y también tengo algunas mamás que aunque se les reveló el propósito de Dios, no cumplieron con su función, no lo trasladaron y como consecuencia sus hijos fracasaron en el llamado de Dios. Mire, empecemos por Rebeca. Acompáñeme a Génesis 25, 22 y 23. Y dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová y le respondió, Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Si usted se recuerda, está hablando de Rebeca y de los niños que tenían en su vientre, que eran Jacob y Esaú. Y Dios claramente, Rebeca va y le pregunta, y Dios claramente le responde. Por eso yo tengo la certeza, la seguridad de que si yo le pido a Dios que me revele el propósito de cada uno de mis hijos, aunque ya estén grandes, aunque ya hayan nacido, aunque ya tengan años de caminar en esta vida, Él me lo va a revelar. Y yo voy a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de encaminarlos a cada uno, de instruirlos, de enseñarles por el camino en el que deben de andar. Entonces a ella le dicen, ¿sabes qué? El menor va a ser el mayor. Y el que es mayor va a servir al menor. Entonces ella entiende, ella recibe el rema de Dios, lo entiende y se lo ministra a su hijo. Mire, no lo relata la Biblia, pero yo creo que se encargó de decírselo y enseñárselo todo el tiempo. Porque cuando vemos que llega a Esaú, que viene del campo y viene con hambre, y le dice a Jacob, dame de comer. Jacob dice, ahorita es mi momento, esta es mi oportunidad. Y le dice, ¿sabes qué? Te doy de comer, pero dame tu primogenitura. Este es el momento que se cumpla la promesa que Dios le dio a mi mamá, de que tú me ibas a servir a mí, de que yo iba a ser el mayor, pues, siendo el segundo, yo iba a ser el mayor. Y Esaú se la vende y él arrebata la primogenitura. Después vemos más adelante que viene Rebeca y lo manda oye, que Isaac está enfermo y va a morir, y dice, le llama a Esaú, que es el mayor, y le dice, tráeme una casa, que te voy a bendecir. Entonces ella oye y le dice a su hijo Jacob, mira, ahorita es momento de arrebatar la bendición. Y le dice, ve, yo voy a preparar la comida, disfrázate como tu hermano y arrebata la bendición. Y Jacob le dice, ¿y si me descubre? Me va a mandar maldición. Y vemos que en Génesis 27:13 viene ella y le dice, no te preocupes, si te descubre, que la maldición sea para mí y no para ti. Entonces vemos que tal vez no, la forma como arrebataron la primogenitura no fue la correcta, porque fue por medio de un engaño y fue engañado Isaac. Pero sí vemos que ella entendió y ella hizo todo lo necesario para que su hijo, el otro también era su hijo, no es que tuviera favoritos, sino que entendió el llamado y el propósito que Dios tenía sobre él. De él iba a ser una gran nación, de él iban a salir multitud de pueblos, de él se iba a cumplir la promesa que habían hecho Abraham, su bisabuelo. Entonces era el momento de que él arrebatara la bendición. Entonces va y hace lo que tiene que hacer, y vemos que viene Isaac, lo bendice y arrebata la bendición Jacob, porque entendió, porque la mamá le creyó a Dios y porque trasladó la estafeta, trasladó la enseñanza al hijo, y en su momento él arrebata la bendición y de él se vuelve el mayor. De él salen todas las tribus de Israel y los pueblos que conocemos. Acompáñenme ahora a la mamá de Sansón. Mire, la Biblia no es por casualidad que deja algunas cosas escritas. Y si usted lee toda la vida de Sansón y su historia, nunca se menciona el nombre de la mamá. Solo se habla de la esposa de Manoa, pero nunca se dice el nombre. Y yo creo que de alguna manera, perdóneme si juzgo mal, ¿verdad? Pero tratando de aprender y escudriñar, yo creo que ella no entendió su función de madre. Y como no la entendió, no la logró trasladar a su hijo. Y como consecuencia, ni siquiera su nombre quedó grabado. Porque vemos que nombres como Rahab, la ramera, ahora perdóneme el título que le acompaña, pero va acompañado al título porque de alguna manera ella tenía un cargo, un trabajo deshonroso, digámoslo así, pero la hazaña que esta mujer hizo logró que pasara al libro a la genealogía de Jesús.
Entonces, vemos como en Jueces 13, del 3 al 4, mire, vamos a leer un poquito aquí porque me impacta un poquito esa historia. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mire, si a usted se le aparece un ángel y le dice, tu hijo va a ser nazareo, va a ser apartado, va a ser consagrado para Dios desde su nacimiento, y este hijo va a librar al pueblo de Israel. Yo creo que la instrucción más clara que esa no podía estar. Pero fíjese que esta mujer va corriendo con su esposo y le cuenta la visión. Era una mujer que había sido estéril, que no había podido tener hijos, que se le presenta un ángel. No fue que lo soñó, no fue que le era una palabra de un hermanito, fue un ángel de Dios que se le presenta. Yo creo que ella sí cree a la palabra porque va corriendo con su esposo, y en el verso 8 y 9 vemos la reacción del esposo. Le dice la instrucción, le dice lo que el ángel le dijo, y el esposo no es que sea incrédulo, sino que quiere de alguna manera terminar de entender el propósito. Y mire, leámoslo y le comentamos después. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño, lo que el niño ha de hacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Mire, aquí quiero resaltar varias cosas. Primero, un hombre diligente también, que creyó la palabra, pero dijo, ¿sabes qué? Con 2 testigos no hay pierde. Vamos y le pidamos al Señor. Esto es tan importante. La misión que va a tener nuestro hijo es tan importante que pidámosle que por favor mande otra vez al ángel y que nos vuelva a explicar qué hay que hacer. Y como Dios, por eso le digo, mire, llevan 2 testimonios de que si le pedimos a Dios, Él va a venir, nos va a explicar y nos va a revelar. Él ya había dicho su palabra y le confirma nuevamente con el ángel. Pero me impacta porque le dice, por favor, que vuelva a nosotros y nos enseñe. Mire, y Dios escucha, y Dios es un Dios fiel y verdadero, y dice que manda el ángel cuando la mujer está sola otra vez en el campo. ¿Por qué no lo mandó cuando estaban juntos? Mire, se sentaban a comer juntos, vivían en la misma casa. En un momento en que estuvieran los dos y les diera la instrucción de nuevo. Yo creo, y esa sí es pensada mía, que el propósito de nosotras las mujeres, de ser madres, de enseñar a nuestros hijos, de mostrarles el don, el camino, de enseñarles los principios, nos corresponde a nosotros. Y dice que vuelve otra vez y le enseña otra vez a la mujer y le repite la instrucción. Y mire, a pesar de que viene y el Señor les dice y el Señor les muestra, porque luego dice que va corriendo y llega con el ángel y le dice que por favor les muestre y les vuelven a decir, pero el punto es que les dejaron clara la instrucción 2 veces. Sabían lo que había que hacer. Pero si usted va y lee el resto del libro de Jueces, en ningún momento se ve, por lo menos no quedó escrito, que la mujer de Manoa, porque no le sabemos el nombre a la mamá de Sansón, que haya sentado a su hijo y le haya dicho, mira, tú fuiste escogido, tú fuiste apartado para librar a Israel. Perdóneme, pero pienso yo, ¿verdad? En el caso de la mamá de Manoa, de mamá de Sansón, en mi caso, si hubiera estado en el lugar de ella y le creo al Señor, mínimo meto a clases de karate a mi hijo, mínimo le enseño a usar la espada desde muy chiquito, mínimo lo inscribo en el ejército de Dios porque sé que si va a liberar al pueblo va a pelear y lo tengo que preparar y no se deja escrito nada. Entonces yo pienso que se emocionó con el hijo. Sí dice que tenía su cabello largo, que de alguna manera era una señal de apartado para Dios, de consagrado para Dios. Pero entre las señales que tenía que tener un nazareo era que no se podía cortar el cabello, que no podían tocar muertos o animales muertos y no podían beber vino. Y vemos en el transcurso de la vida de Sansón que tocó a un león muerto. Y dice que metió un panal o sacó un panal que estaba en el vientre del león muerto. O sea, no cumplió con ese apartarse a Dios. Vemos también que bebía vino, entonces, y cuando Dalila viene y le dice, ¿cuál es tu secreto? Y le dice, para que le corten el cabello. Entonces, la mamá no trasladó el propósito tan grande. Y al final, como cuando Dios decide algo, lo cumple. Al final dice que cuando Sansón murió, ciego, sin visión, perdió la visión, ¿verdad? Amarrado en el templo de Dagón, dice que cuando él
le pidió a Dios, se arrepintió, le clamó, de alguna manera tal vez recordó alguna pequeña enseñanza que tuvo de su mamá o yo no sé. Le clama a Dios misericordia, dice que bota las columnas del templo y cae el templo de Dagón y dice que ese día murieron más filisteos que todos los que habían matado a Sansón a lo largo de su vida. Entonces yo veo así como ahorita es fácil, ¿verdad? Pasar la lupa y juzgar, ¿verdad? Pero no lo hacemos con ese propósito, sino con el propósito de aprender de los errores de otros, ¿verdad? Vemos que una madre, de la cual no aparece el nombre, no cumplió su propósito de madre porque no le enseñó el propósito de Dios a ese hijo, no lo adiestró para batallar, para guerrear, para mantenerse apartado para Dios, para pelear contra los filisteos y liberar, que era el propósito de Sansón, empezar a liberar a Israel de los filisteos. Acompáñeme a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Mire, le voy a leer un poquito, aquí está un poquito largo los versos, pero quiero que lo leamos porque vamos a sacar varias cositas de aquí. Lucas 1:13 al 17 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, mire, más adelante vemos que la Biblia menciona que de todos los hijos de mujer no hay ninguno que ha sido mayor que Juan. Entonces viene el ángel y le da las instrucciones a Zacarías, dice que Zacarías no cree y por eso se queda mudo. Pero me impresionaba que él estaba ejerciendo su función de sacerdote en ese tiempo, se quedó mudo, terminó su tiempo de cumplir su función y cuando fue a su casa, no sé si por señas, no sé si le escribió a la esposa, si sabía letras mudas o qué sé yo, pero le traslada la palabra de Dios e incluso le da el nombre que tienen que ponerle al hijo. Porque dice que en el verso 59-60, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondió su madre y dijo, no, se llamará Juan, que era lo que el papá había recibido de parte del ángel. Y mire, yo entiendo aquí que no se trata de cuestión de nombres, ¿verdad? Porque él hubiera podido poner Juan Zacarías, ¿verdad? Sino que era una costumbre poner el nombre de la familia. Pero más que una costumbre, recordemos que Zacarías era sacerdote y que el sacerdocio se heredaba. Entonces, pienso yo que a la gente al llegar y decirle, mira, vamos a poner Zacarías, porque diciendo de alguna manera, como él es sacerdote, él también va a ser sacerdote. Trasladémoslo a la actualidad. Como es hijo de pastor, tiene que ser pastor. Y mire, no necesariamente. No sabemos qué llamado tiene Dios para cada uno. Por eso de veras es tan importante que le pidamos al Señor que nos revele. Ella entendió que él no iba a ser un sacerdote a la manera de su papá. Él no iba a ser un sacerdote a la manera de Zacarías de ejercer en el templo. Él iba a preparar un camino. Él iba a ir delante del Mesías, del Hijo de Dios, preparando un pueblo dispuesto para el Señor. Él iba a ser un profeta. Y la mamá lo entendió. Yo así lo entiendo, que cuando le dicen, no es Zacarías, su nombre será Juan, porque su ministerio es otro, porque su llamado es otro. Y no relata más de Elizabeth, relata que va a visitar a María, pero no va al caso con lo que hizo con Juan. Pero sí vemos a un Juan, un valiente, que no tiene miedo de decirle a Herodes, sos una zorra, que no tiene miedo de pararse y hablar, porque él sabía que Dios lo respaldaba, porque él sabía que estaba apartado, incluso dice que se vestía con pieles de camello y comía langostas y miel silvestre. Su ministerio en la tierra no era para pasarla bien, no era para vivir de un ministerio profético. Su función en la tierra era trasladar un mensaje y lo hizo. Su función en la tierra era preparar el camino. Su función en la tierra era hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y lo logró, porque sin duda esa mamá cumplió su propósito de madre y lo enseñó bien. Acompáñenme vamos a ver a la mamá de Moisés. Jocabed. Aquí sí tiene nombre, mire. La mamá de Moisés se llamaba Jocabed. No relata en la Biblia que a Jocabed se le haya aparecido un ángel, que Dios le haya hablado o que le haya dicho que Moisés era especial y que iba a liberar al pueblo. No lo relata. Pero seguro que ella entendió. Porque la orden de Faraón, y mira, a Faraón le temían y le temblaban todos, era matar a todo varón menor de 2 años. Y cuando nació Moisés, ella decidió arriesgarse y ocultarlo por 3 meses. Cuando ya no lo pudo ocultar,
Dios le había revelado el plan, hermana, perdóneme que piense yo así, de cómo hacer para irlo a meter a un río, un río que, según cuentan, estaba lleno de cocodrilos y de hipopótamos. ¿En qué cabeza, perdóneme que lo diga así, una mamá va a decir, lo tengo aquí guardado en mi casa y lo voy a poner al río donde están los cocodrilos y los hipopótamos, y ahí se va a guardar, ahí no le va a pasar nada? Solo con una guianza de Dios, solo con sabiduría de parte de Dios, y así fue. El niño llegó seguro a los brazos de la hija de Faraón, donde estuvo escondido del mismo Faraón sin que él se diera cuenta. Y aún más, manda a la hija, después a Miriam con la hija de Faraón cuando rescata al bebé. Le dije, ¿sabes qué? Yo te conozco una mujer que le quitaron a su hijo que puede amamantarlo, tráemela. Y le dan a Moisés a la mamá para que ella lo enseñe. Y dice que cuando ya estaba grande, lo devuelve al palacio con Faraón. Pero yo imagino, no dice cuántos años tuvo, pero digamos que hubiera tenido unos 7 años, me imagino yo, ya cuando están lograditos y ya no quieren tanto cuidado. Se lo entrega. En esos 6 años que lo tuvo, le enseñó, lo instruyó, le mostró lo que tal vez en su espíritu Dios le había revelado acerca de él y del llamado que tenía. Y le digo esto con la certeza, porque si usted me acompaña a Hebreos 11, 24 y 25, dice, por la fe. ¿Cuál fe? La fe que seguro su mamá le trasladó. Porque en ese tiempo, perdónenme, pero no había Biblia para que Moisés leyera que iba a venir un libertador y que iba a librar al pueblo. Dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Mire, si no fuera por la fe, ¿por qué razón un hombre iba a decir, estoy en el palacio de Faraón? Era el imperio más grande que había en esa época. Soy el nieto de Faraón. Tengo todo a mi disposición, lo que yo quiera, lo que yo pida. No había discriminación para con él, no lo trataban como hebreo, lo trataban como un egipcio. ¿Por qué razón iba a despreciar eso de alguna manera y rehusar a eso de los placeres temporales? Porque había visto algo más. Había visto la bendición que venía al él tomar su papel de ser el líder que Dios había preparado. Si Moisés hubiera rechazado, Dios levanta a otro. Dios levanta a otro líder que liberte a Israel. Pero él tomó su papel porque hubo una madre, una Jocabed, que lo protegió de que lo mataran, que lo guardó por un tiempo y que cuando lo tuvo, lo enseñó, lo instruyó y lo adiestró a lo que le correspondía hacer. Acompáñeme a Proverbios 1, del 1 al 4, y aquí vamos a hablar de Salomón. Mire, este personaje me permite a mí entender lo que decía el libro de Proverbios. Por supuesto que Proverbios lo escribió Salomón, donde decía, instruye al niño al principio de su carrera y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. El libro de Proverbios lo escribió Salomón en su vida ya tal vez casi adulta, ya madura, y empieza así: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Mire, él dejó escrito ahí que para adquirir sabiduría y para adquirir instrucción, él estaba dejando de alguna manera plasmado lo que él había aprendido. Y si nos vamos, el verso 8 dice, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección que te da tu madre. Hay unas versiones que dicen la instrucción que te da tu madre. Entonces, él está dejando este libro diciendo, ¿saben qué? Así es como funciona. Perdónenme que lo ponga así más práctico, ¿verdad? Así es como funciona. No se olviden de la doctrina de su padre y no se olviden de la instrucción, de la enseñanza que su madre les dio, porque ese va a ser lo que va a marcar su camino. Y vemos más adelante que Salomón está considerado como uno de los hombres más sabios que habitó en toda la tierra. Sin embargo, vemos que cuando David le entrega el trono, él sabe la responsabilidad que hay sobre él. Y en un acto de sabiduría, podría decirse así, tal vez que su mamá sabía que él iba a ser el heredero, porque vemos que en unos pasajes relata que él va y le pide o le habla a David diciéndole a Absalón, creo que andaba ahí detrás del trono, pero él va y le dice, no, te recuerdas, así parafraseado, te recordás que era con Salomón el trato, ¿verdad? Entonces, si así fue, ella tuvo que preparar a Salomón. Mire, David tuvo muchos hijos con diferentes mujeres. Y si usted compara los hijos, por ejemplo, Absalón con Salomón, hay una gran diferencia entre uno y otro. Absalón trató de matar a su padre.
Absalón trató de usurpar el trono de su papá. Creo que hasta se acostó con las concubinas de su papá. Vemos a otro hijo, no me acuerdo ahorita el nombre, que viene y viola a su hermana. Y vemos a este hijo que teme a Dios y que cuando le entregan el trono dice, no, Señor, esto es demasiado grande para mí. ¿Qué diferencia pudo haber habido entre todos los hijos? Si usted los lee después despacito, los hijos de David tenían el mismo papá, pero cada uno tenía diferente mamá. Y esta mujer, Betsabé, que fue la mujer con la que pecó David, pero que seguro aprendió en el camino y seguro se encontró con Dios y tenía una relación cercana con él, supo enseñar y adiestrar a su hijo para ser un hombre de bien. En el camino de niño, instrucción y vejez de Salomón, se perdió, porque dice que tuvo más de 1000 mujeres y dice que se prostituyó o se fue en pos de los dioses de cada una de esas mujeres. Pero cuando está escribiendo, yo así lo veo, cuando está escribiendo el libro de Proverbios, tal vez se recordó de la instrucción de su mamá y dijo, sí, metí la pata. Sí, me aparté y me desvié. Y mire, en Proverbios 31, verso 1 y 3, está hablando Salomón también y dice, los dichos del rey Lemuel, porque así le decían también a Salomón, contiene el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no desperdicies tu vigor con las mujeres, esas que arruinan a los reyes. Entonces, mire, yo creo que la mamá de Salomón, Betsabé, vio a su hijo como rey y vio los peligros que podía atraerle a él. Y si de alguna manera, perdónenme que lo piense así, ella en su momento fue una piedra de tropiezo para David, ella como mujer. Por supuesto que se arrepintió y sabemos que tuvo un proceso y en su misericordia Dios permitió eso para enseñarle y se lo enseñó a su hijo. Y tal vez ya de grande, cuando ya había pasado y había pecado con los dioses de las 1000 esposas, pensó, sí, mi mamá me lo advirtió. Mi mamá me dijo que no le diera mi vigor. ¿Qué es el vigor? La primera fuerza, la juventud. A las mujeres que desvían a los reyes, a las mujeres que me desviaron. Pero estoy dejando esto escrito porque mi mamá me lo enseñó. Y porque es importante que no se nos olvide las enseñanzas, como dijo, no te olvides de la enseñanza, de la instrucción que te dio tu madre. Entonces, hermanos y hermanas sobre todo, ¿verdad? Es importante que nosotros cumplamos esa función de madres con nuestros hijos, que los instruyamos, que los adiestremos, que los preparemos, no solo para esta vida, sino para que cumplan el propósito y el llamado que Dios tiene para con ellos. Pero para eso lo primerito que tendríamos que hacer es preguntarle al Señor, Señor, con cada uno de ellos, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su privilegio? ¿Cuál es su propósito en la tierra? Ayúdame a entenderlo y dame sabiduría para saber cómo hacerlo. Para en el camino, si es necesario, le voy enderezando la plana, le voy mostrando el camino por el que debe andar, para que no sea parte de ti. Y aunque se mire difícil o tal vez complicado, hermanos, sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y sabemos que Él nos dejó a su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Así que podemos clamar y pedir sabiduría de parte de Dios. Amén. Oremos para que sea el Señor el que nos auxilie, que salga a nuestro encuentro y que tenga misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor. Sabemos que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Y hoy venimos poniéndonos delante de ti, Señor, como mujeres, como madres, Señor, como padres, tal vez algún varón que esté escuchando, suplicándote que tú nos des esa sabiduría, esa guianza de tu Espíritu Santo para enseñar a nuestros hijos por el camino en el que deben andar, Señor, para que los adiestremos y los preparemos para ese llamado, para ese propósito, para ese ministerio, para esos dones que tú has puesto en ellos, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor, sabiendo que tú escuchas y respondes conforme a tu infinita misericordia, Padre. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo martes, hermanos, con la ayuda del Señor, si nos presta la vida y si no ha venido. Los espero, hermanos. Bendiciones.